Cuenta la leyenda que en una oportunidad había un padre con su hijo. El niño, muy curioso, le dice a su papá: «Papá, ¿de qué tamaño es Dios?». El papá queda pensando, mira el cielo y justo iba pasando un avión y le dice: «Hijo, ¿de qué tamaño es ese avión?». El niño queda mirando y dice: «Papá, ese avión tiene que ser muy pequeño, apenas lo diviso, mira, se ve muy pequeño». Entonces el papá tomó al niño, lo llevó al aeropuerto, lo pone frente a un avión y le dice: «Ahora, ¿de qué tamaño es el avión?». ¡Wow! El niño, muy sorprendido, asombrado, le dice: «Papá, este avión es enorme». El padre entonces le dijo: «Del mismo modo es para ti Dios. Su tamaño va a depender de la distancia que tengas con Él. Asimismo, la experiencia que tengas con Él. Así que cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida». Hola amigo, hermano y contertulio de las redes sociales, aquí estamos en un nuevo capítulo de este podcast que ya se está convirtiendo en un clásico de todos los regalones y regalonas. Este es su podcast Teología Underground. ¿Qué es lo primero que se viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra Trinidad? ¿Pero sabías que esta palabra no aparece en la Biblia? De verdad, no estoy bromeando, mira. Te voy a dar tiempo para que lo puedas buscar en Google. ¿Ya lo buscaste en tu Biblia? ¿Te diste cuenta que no aparece? Muy bien, de eso vamos a hablar hoy día, de la Santísima Trinidad. ¿Estamos preparados? Ok, pone mucha atención entonces porque este capítulo va a estar muy sabroso. La doctrina o enseñanza de la Trinidad muchas veces nos resulta difícil y confusa. ¿Ya? No es un tema fácil de hablar, pero vamos a hacer todo el intento porque tiene que ver con un misterio de Dios. Ahora, que sea un misterio no significa que no lo podemos estudiar. A veces se ha pensado que el cristianismo enseña una noción absurda en cuanto a la Trinidad, algo así como 1 más 1 más 1 es igual a 1. Resulta claro que esta ecuación está mal, ¿cierto? Esta ecuación es falsa. Bueno, asimismo ocurre muchas veces cuando se intenta explicar o hablar sobre la Trinidad. Hay tantos ejemplos, pero que terminan metiendo la pata y dando un resultado erróneo. El término Trinidad describe una relación de un Dios que es 3 personas y no una relación entre 3 dioses. Ojo, la Trinidad no significa un triteísmo, es decir, que hay 3 seres que en su conjunto conforman un Dios. La palabra Trinidad se utiliza para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad y diversidad. La formulación histórica de la Trinidad es que Dios es uno en esencia y 3 en persona. Aunque esta fórmula es misteriosa y paradójica muchas veces, déjame decirte que no se contradice. Con respecto a la esencia del ser se afirma la unidad de la deidad. Con respecto a la persona se expresa la diversidad de la deidad. Si bien el término Trinidad no se encuentra en la Biblia, así que, ok amigo, ya se dieron cuenta, no aparece en la Biblia, el concepto aparece en ella con mucha claridad. Por un lado, la Biblia declara de manera contundente la deidad de Dios. Por otro lado, la Biblia declara con claridad el carácter plenamente divino de las 3 personas de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí quiero aclarar que hay diferencia en la función que desarrolla cada miembro de la Trinidad. El trabajo de la salvación es en cierto sentido compartido por las 3 personas de la Trinidad. Sin embargo, con respecto a la manera de actuar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan de forma distinta. El Padre es quien inicia la creación y la redención, el Hijo es quien redime la creación, el Espíritu Santo regenera y santifica, operando la redención en los creyentes. Es importante aclarar que la Trinidad no se refiere a las partes de Dios, ni siquiera a los roles. Toda analogía o comparación como la de los estados del agua, la bombilla, la ampolleta, mira, todas esas comparaciones van a quedar cortas a la hora de hablar de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no explica completamente el carácter misterioso de Dios. Recuerda que Él es un ser eterno, sublime, magistral, que por más que lo intentemos comprender siempre vamos a quedar cortos. En realidad lo que hace esta doctrina es fijar los límites que no debemos traspasar. Define los límites de nuestra reflexión, que es limitada. Nos ordena ser fieles a la revelación bíblica de que Dios es uno en un sentido y 3 en otro sentido. Ahora, ¿de qué manera afecta nuestra vida que Dios sea trino?
Muchos cristianos creen correctamente que la Trinidad es una doctrina esencial de nuestra fe, pero desgraciadamente no se dan cuenta la importancia que tiene esta doctrina para nuestras vidas. En primer lugar, la Santa Trinidad, porque es santa, ¿verdad?, es una doctrina importante a lo largo de toda la Biblia. El Antiguo Testamento da evidencia de la Trinidad sin dejar de enfatizar claramente el monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Bueno, que creemos en un solo Dios. A diferencia y en contra de las religiones politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Que creen en muchos dioses. El gran énfasis en el Antiguo Testamento es la unidad del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También el Antiguo Testamento da varias implicaciones del Dios Trino. La Trinidad enseña que hay un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son personas diferentes. El Padre es Dios y es el Padre de Cristo. El término Padre indica que Él es la fuente de la cual todo procede. La palabra Padre no fue usada para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. La podemos encontrar solamente 14 veces. Quizás para distinguir al Dios de Israel de los dioses paganos como primogenitores de semidioses y humanos. Ahora sí hay que notar que en el Nuevo Testamento el término Padre solamente en el libro de Juan es usado 122 veces. Qué curioso, ¿no? La palabra aramea Abba se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra se usaba por niños e hijos para mostrar respeto y cariño al Padre. El Señor Jesús afirmó claramente en Juan 10:30 que el Hijo es Dios con esta declaración asombrosa: Yo y el Padre uno somos. Mira, en Romanos 9:5 también declara la divinidad de Jesús. Dice así: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por otra parte, el Espíritu Santo es una persona de la divinidad que tiene intelecto, emociones y voluntad. Segunda de Corintios 3:17 enfatiza claramente su divinidad, diciendo así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él es el Paracleto, el otro Consolador, otro que comparte la misma naturaleza divina que Jesús. La Biblia enseña claramente la Trinidad, y hay más de 40 pasajes que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es bueno preguntarse cómo nace esta doctrina. Así que, Guido, ¿cómo nace esta doctrina? Mira, Justino Mártir, apologista del segundo siglo, fue el primero que usó la palabra Trinidad, aproximadamente por ahí por el año 150. Luego Tertuliano, en el año 212, fue un defensor de esta doctrina contra las diferentes herejías que se fueron creando al inicio de la era cristiana. Pero fue hasta el Concilio de Nicea en el año 325 que esta doctrina fue desarrollada y fue confirmada en Constantinopla. Si bien no fue un documento oficial de la iglesia primitiva, el credo Atanasio, en honor al gran defensor de la doctrina de la Trinidad, empezó a circular en el año 450 después de Cristo, aunque fue escrito en el año 380 después de Cristo. El credo fue probablemente un catecismo usado para ayudar a los cristianos a entender mejor al Dios que adoraban y entender un poco mejor esta grandiosa doctrina. ¿Qué decía este credo? Es importante, ¿cierto? Vamos a ver qué decía. Nosotros adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es una unidad. Su gloria es igual y su majestad coeterna. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y aún así, no hay 3 dioses, sino un Dios. Y en esta Trinidad no hay antes ni después, no mayor ni menor, sino que las 3 personas son coeternas y coiguales con cada una. Por lo que en todas las cosas, como ha sido dicho, la Trinidad en unidad y la unidad en Trinidad debe ser adorada. ¡Wow! ¡Qué hermosa confesión!, ¿verdad? Hoy día es urgente volver a las confesiones históricas. La Trinidad es muy importante porque es la base de la unidad y la diversidad entre los creyentes. En la revelación de Dios encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo amándose uno al otro, dándose el uno al otro, honrándose y glorificándose uno al otro. Esto sin confundir la jerarquía divina.
los roles que cada persona de la divinidad ha llevado desde la eternidad pasada. Esto sin disminuir la personalidad de cada uno. Y esto lo vemos en Juan 14:11, donde dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. También Juan 17:21 nos dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También la Santa Trinidad comparte la deidad sin mostrar inferioridad. Ellos no están en un conflicto eterno, como por ahí una película lo quiere mostrar o un libro. Cada uno de ellos es una persona distinta, cada uno es diferente, sin embargo todos son Dios y no tienen problema de protagonismo. La Trinidad es la base de la unidad para los creyentes. Al igual que cada miembro de la Trinidad es igual y completamente Dios, así cada creyente en la iglesia local es igualmente un hijo o hija de Dios, coheredero de las promesas de Cristo. Todos los creyentes tienen el mismo valor y todos desempeñan una función importante dentro del cuerpo de Cristo. No hay lugar para espectadores, así que no te quedes en la banca. El pastor no es más importante ni está más cerca de Dios. Todos los miembros somos importantes y tenemos responsabilidades de funcionar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia. Todos los miembros de una familia comparten una unidad. El esposo y la esposa forman una sola carne, por eso es que las relaciones sexuales son un ejemplo claro de unidad. Ahora hay que tener en cuenta que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado porque están fuera del plan de Dios y fuera de la unidad del matrimonio. La Trinidad es también la base de la diversidad entre los creyentes. Así como cada persona en la Trinidad tiene específicos roles y funciones, así existe una gran diversidad en el cuerpo de Cristo. En la iglesia local hay un orden. Aunque somos un cuerpo, cada miembro tiene diferentes dones y desempeña funciones diferentes. También en la familia existen diferentes roles, como el esposo, la esposa, los hijos. La sumisión a otro no significa inferioridad. De la misma manera en que el hijo, por su obediencia, no es inferior al padre. Debemos imitar la manera en que cada miembro de la Trinidad se entrega a los demás. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cuán importante es esta doctrina? Es esencial para la fe cristiana. Es la base de la unidad y la diversidad entre los creyentes. Bendita Trinidad. La Trinidad es una doctrina fundamental dentro de la fe cristiana. Un cristiano que no cree en la Trinidad es raro, es como, no sé, un pescado con pluma. Un cristiano que no cree en la Trinidad es una contradicción de términos. Me sorprende que cada vez más iglesias o cristianos consideran esta doctrina como algo secundaria o como que no tiene importancia, incluso algunos llegando a la aberración de negarla. Es importante saber esta doctrina. La doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. Que no se te olvide, desde el libro de Génesis capítulo 1 ya vemos esta doctrina. El primer versículo menciona a Dios, el segundo el Espíritu y el tercero se menciona la palabra dijo, que es en hebreo amar y en griego logos. ¿Ya se recuerdan logos? Para aquellos que tienen mala memoria o se perdieron ese capítulo, vamos a recordar que en Juan capítulo 1 nos habla del verbo, del logos de Jesucristo. Vamos a argumentar que Jesucristo es el logos, la palabra de Dios mediante la cual el universo fue creado. Y este está presente en los 3 primeros versículos de la Biblia. Otro pasaje que hace referencia a este plural de Dios, a estas 3 personas, es Génesis 1:26, cuando dice hagamos. Bueno, hay muchos otros pasajes que podemos mencionar en cuanto a este Dios trino. Aunque la lista no es completa, amigos, aquí les van algunos que les pueden servir, como Salmo 110, versículo 1, Isaías 63:10, Isaías 42:1, 48:16, 61:1. Parece bingo esto, parece una lotería. No, son versículos. Mateo 3, 16, 17 y 1 Corintios 12, del 4 al 6. Yo sé que algunos se quedaron escuchando este podcast porque querían una explicación más detallada con respecto a por qué no aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Y tranquilo, si te quedaste hasta este momento, te lo voy a explicar. Hay muchas palabras que usamos en la teología o en el lenguaje evangélico, canuto, pandereta, que no aparecen directamente en la Biblia, y lo hacemos porque bajo la gracia común tenemos la libertad de usar un lenguaje para la gloria de Dios. Por ejemplo, usamos algunas palabras importantes que representan conceptos bíblicos
y que no se encuentran en la Biblia. Algunas de estas palabras son canon, bueno, la misma palabra Biblia, inerrancia, etc. Sin embargo, cada una de estas palabras representan conceptos y principios bíblicos que son fundamentales de nuestra fe. Ahora, no porque no aparezcan en la Biblia significa que los vamos a echar a la basura, ¿ya? Ojo con eso. También es muy importante aclarar que la Trinidad no son tres dioses. Una de las críticas más comunes a la doctrina bíblica de la Trinidad es que enseña que hay tres dioses. De eso nos acusan los musulmanes, que somos politeístas. Eso es falso, de falsedad absoluta. La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios y también enseña claramente que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Así que la Biblia enseña lo siguiente: un Dios en tres personas. Las tres personas de la Trinidad son consustanciales. Lo voy a repetir porque es un poco compleja esta palabra. Consustanciales. Eso quiere decir de la misma naturaleza, que tienen la misma sustancia o esencia. Sin embargo, no son la misma persona. El Padre no murió en la cruz, sino que fue el Hijo. Confundir a las personas de la Trinidad, al Padre con el Hijo, al Hijo con el Espíritu Santo, al Espíritu Santo con el Padre, es equivocarse, es errar el blanco, es caer en el error. Entonces, por favor, aclaremos esto. ¿Es la Trinidad una contradicción? A primera instancia pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que Dios es y no es al mismo tiempo y que tiene la misma relación. Bueno, parece un enredo. Sin embargo, el pastor R.C. Sproul, quien ya está en la presencia de nuestro Señor, dijo lo siguiente: Dios es uno en esencia y tres en personas. Según este principio, vemos que la Trinidad no infringe la lógica. La ortodoxia afirma que Dios, con relación a una cosa, está unificado, pero con respecto a otra cosa, tiene diversidad y pluralidad. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo por el tío Sproul! Eso no es una contradicción. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta doctrina que muchas veces es compleja? Le vamos a llamar misterio. Sí, misterio, no contradicción. No contradicción. Debemos ser cuidadosos al mirar esta diferencia, no confundir misterio con contradicción. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué hermosa doctrina que nos lleva a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! En su totalidad es incomprensible, pero gracias sean dadas a Él porque se ha revelado claramente en la Escritura. La Trinidad es una doctrina que nosotros los cristianos debemos celebrar por su belleza y porque nos apunta a un Dios más grande que nuestra cabeza, que nuestra naturaleza, que lo que podemos entender. Alguien dijo: no quiero un Dios que domine con mi mente, sino un Dios que domine mi mente. Y este es nuestro Dios, el único Dios. Para resumir este curso, este capítulo, esta clase, llámale como quieras ya a esta altura y con tanto sueño grabando este podcast, vamos a resumir de la siguiente manera. Primero, la doctrina de la Trinidad afirma la triple unidad de Dios. Segundo, la doctrina de la Trinidad no es una contradicción. Dios es uno en esencia y tres en personas. Tercero, la Biblia declara tanto la unidad de Dios como el carácter divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuarto, la Trinidad se distingue por la obra asumida por el Padre, por la obra del Hijo y la obra que ejerce el Espíritu Santo. Quinto, la doctrina de la Trinidad fija los límites de las especulaciones humanas con respecto a la naturaleza de Dios. Donde Dios calla, nosotros debemos callar. No inventemos, no vengamos con cuentos chinos, por favor. Para ir terminando, los quiero dejar con un bonus track premium. Invité a mi amigo personal, Alejandro Retes, director del Instituto Reformado de Chile, a que nos comparta un poquito sobre la Trinidad. Pone mucha atención. Me preguntaron qué es lo que es la Trinidad. Y yo quisiera partir con una pregunta. ¿Qué dificulta nuestra comprensión de la Trinidad? Y aquí hay un aspecto importantísimo, porque creo que esta es la gran razón por la cual nos cuesta comprender la Trinidad. Dios es un ser infinito. Nosotros somos seres finitos, limitados, corrompidos. Entonces,
Un ser finito que es corrompido, que está corrompido completamente, cada área, cada partícula de su ser, no puede contener un infinito, un ser infinito como el de Dios. ¿Cuáles son los caminos equivocados que se ha tomado en relación a la Trinidad? A pesar del celo, del cuidado, de la postura casi cristiana de los testigos de Jehová, ellos niegan la autoridad de las Escrituras, niegan la divinidad de Cristo y del Espíritu, así como su personalidad. La Trinidad para ellos es una forma de politeísmo pagano. Su postura teológica es arriana, de acuerdo con el obispo Arrio del siglo IV después de Cristo, que negaba la preexistencia de Cristo, afirmando que él había sido creado por el Padre. Cristo era divino, pero no en igualdad con el Padre. Según Gordon Fee, hoy ellos se declaran arrianos autoconscientes. ¿Será una postura que nos encontremos muy seguido? Lo más probable que sí. Mucha gente tiene confusión en relación a la Trinidad. Y durante la historia de la humanidad han ido desarrollándose algunos conceptos erróneos en relación a la Trinidad. Pensemos en el modalismo. El modalismo dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres modos de aparecer, mostrarse del mismo Dios. El término fue acuñado por Adolfo von Harnack en el siglo XIX. Dios es uno y único. Él funda una monarquía cósmica. Solamente se somete el Señor sobre todas las cosas. Sin embargo, en su comunicación con la historia, este Dios único se mostró en tres modos. De ahí viene el término modalismo. Otro concepto erróneo también a través de la historia es el subordinacionismo. El Padre es el único Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son criaturas que se debe tributar prudente veneración a Jesucristo, pero no al punto de igualarlo a Dios mismo, pues tal exceso destruye el sentido auténtico de Dios. Él puede ser semejante a Dios, pero jamás igual a Él. Y es la primera criatura, el prototipo de todas las criaturas, pero no es Dios. Arrio es el teólogo más influyente que defendió esta tesis. Él y sus discípulos enfatizaban que Jesús fue un ser humano perfecto porque estaba lleno del Espíritu. Jesús alcanzó la perfección al punto de merecer un nombre divino. Fue adoptado por el Padre como hijo. También es llamado, subordinacionismo adicionista o monarquista dinámico. El Concilio de Nicea del 325 refutó esta doctrina profundamente, la de Arrio. Otro concepto erróneo en la Trinidad es el triteísmo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. El triteísmo afirma las tres personas divinas. Cree en la divinidad del Hijo, en la persona del Espíritu como Dios en igualdad, pero son tres sustancias independientes y autónomas. Existen tres absolutos y no uno, tres seres eternos y no uno, y tres creadores y no uno. Esa es otra doctrina equivocada. Pero ¿cuál es el camino correcto para poder comprender esta realidad? Acompáñeme ahí a Isaías 55, verso 15, que nos indica, 57, verso 15, que nos indica que hay uno en esencia. El texto dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice el texto. Subsiste en tres personas, un solo ser. Persona en nuestro idioma expresa la idea de un ser, personalidad o individuo. Persona en griego significa apariencia, aspecto exterior visible de un ser humano, animal o cosa. El término persona entonces no significa una distinción en esencia, pero una distinta subsistencia en la divinidad. Personalidad no significa distinción en esencia. Todas las personas de la deidad poseen todos los atributos divinos. ¿Cuál es la relación entre las personas? Igualdad en esencia, poder y autoridad. Diferencia en actividades y funciones. Eso se le llama la economía de la Trinidad. El Padre inicia la creación y la redención. El Hijo redime la creación y el Espíritu Santo regenera y santifica y aplica la redención. En las Escrituras tenemos muchos textos que nos hablan, ¿cierto?, de la perspectiva de la Trinidad.
No hay un texto exacto que diga que Dios es trino. No, no lo hay. Nosotros llegamos a esta conclusión de la Trinidad a través de la Escritura, a través de un análisis de todas las Escrituras, porque vemos que la Escritura trata a Dios como Padre, a Dios Padre como Dios, a Dios Hijo como Dios y a Dios Espíritu Santo como Dios. Y para finalizar entonces me gustaría concluir con lo que dice el doctor Campbell Morgan. Él nos dice, en la divinidad única coexisten tres personas, consubstanciales, coiguales, coeternas. Este misterio no se puede explicar ni definir porque está más allá del alcance de los finitos. Ni la propia Biblia hace el intento de explicarlo. Hermano, hermana, que estás escuchando este podcast, ten claro que no quieras llegar a una conclusión definida o definitiva de la Trinidad. Resume tu posición en virtud de lo que la Biblia dice de la Trinidad. Te animo a que no bajes la guardia, porque la Biblia es clara, categórica y segura para nosotros. Gracias, Alejandro, gracias por esta enseñanza, por esta clase resumida que nos acabas de compartir. De verdad que es de mucha bendición. Bueno, amigos, hermanos y contertulio, teologuillos urbanos, les quiero recomendar el libro El Gran Panorama Divino de Vaughan Roberts. No sé cómo se pronuncia esto, pero lo pueden buscar, El Gran Panorama Divino de Vaughan Roberts, ¿ya? Eso, que Dios les bendiga. No se olviden, por favor, de darle compartir, darle like, ponerle el corazón, retuitear, publicarlo en Facebook, mandarlo al Fotolog. No sé si es que tienen Fotolog. Eso, nos estamos viendo aquí su servidor Guido Maldonado. Que Dios les bendiga. Chau, 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 chau. Soli Deo Gloria.